Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, en el gran sermón de Jesús, conocido como el Sermón del Monte. Si usted bien recuerda, el Sermón del Monte tiene una estructura definida. La primera parte del sermón nos enseña lo que es el cristiano. Lo que es el cristiano se define por las bienaventuranzas, y lo sabemos por la frase que dice: bienaventurados son estos, aquellos, los otros. Concluye diciendo: vosotros sois la luz, vosotros sois la sal. Esa primera sección trata de ¿qué son los cristianos? ¿Me explico? ¿Quiénes son los hijos del reino? La segunda sección del sermón tiene que ver con el cómo viven o cómo deben vivir los hijos del reino. Y es la sección que tenemos en este momento, la sección de las antítesis. ¿Se acuerdan? Contrastes, expresiones que contrasta la una de la otra. Y en este caso, esta sección es un contraste entre la justicia de la ley y la justicia del reino. ¿Me explico? Como ya hemos dicho anteriormente, no es una refutación a la ley, porque Jesús ya dejó muy en claro que Él no vino para estar en contra de la ley o los profetas. No en contra, pero sí por encima, ¿me explico?, de la justicia de la ley. Y en ese sentido, en esta sección, Jesús de Nazaret nos explica qué dice la ley sobre tal asunto, lo cual evidentemente va a ser justo, pero Él nos mostrará en contraste algo que es mayormente justo a lo que la ley nos enseñaba. Por ejemplo, en el versículo 21 se nos enseñaba en la ley, no matarás. ¿Se acuerdan de eso? Y la interpretación de los ancianos era que cualquiera que matare sería culpable ante el concilio de ancianos. Y si el concilio lo encontraba culpable, ese hombre incluso iba a experimentar sentencia de muerte. Recordando también la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, vida por vida, dice el texto en Éxodo. Pero Cristo les dirá, la ley dirá que eso es justo, y evidentemente es justo, mas yo les muestro una mayor justicia. Y en ese sentido sería: cualquiera que se enoje contra su hermano experimentará el juicio, y un juicio todavía más espantoso que sobrepasa a la sentencia de muerte. Jesús se refiere al infierno de fuego. En la segunda parte nos habla de la justicia de la ley en relación al adulterio. La ley decía: no adulterarás. ¿Me explico? Pero aquí pregunto algunas cosas. ¿La ley calificaba como adulterio la bigamia? No. ¿La ley calificaba como adulterio las nuevas nupcias? Tampoco. Pero entonces Cristo dirá: pero cualquiera que mira a una mujer a ese nivel, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Y dice también en el verso 29 y 30 que ese pecado, desde la perspectiva del reino, te lleva al infierno de fuego. Sobre el divorcio dirá lo mismo. Desde la ley, ¿es permisible el divorcio o no? ¿Se permiten las nuevas nupcias o no? ¿Por cuál causa? No decía por cualquiera, dice el texto, algo indecente. Si mi esposa es chismosita, no se sujeta, anda divulgando mi vida, no cocina rico. Los judíos encontraron en esa expresión algo indecente, diferentes cosas. Algunas que de plano sí sobrepasaban lo que el texto quería decir, probablemente. Pero el texto no nos deja mucho a qué pensar, porque algo indecente queda relativamente en el aire. Pero el texto dice que si te divorcias de tu mujer y se casa ella con otro y tú te casas con otra, desde la ley, no hay ningún problema. ¿Me explico? Y esto explica el repudio constante que experimentaban las mujeres en tiempos de Jesús, como la mujer samaritana. Esa mujer no vendía su cuerpo. Esa mujer no estaba con muchos hombres a la vez. Esa mujer tuvo 5 maridos, los cuales la repudiaron
una vez cada uno, y ella prefirió mejor ya no casarse, mejor mantenerse en una relación de noviazgo. Cristo dirá que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, lo cual explica la situación de José con María, por eso se usa la palabra fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Con respecto a los juramentos, la ley decía: al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás, con tal de que no faltes al juramento. Pero Jesús dice: miren, no juren de ninguna manera, no hace falta, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, es más, ni puedes jurar por ti, porque ¿sabes qué? El cielo es trono de Dios, la tierra es estrado de sus pies, y todas las almas, dice Ezequiel, son mías, dice el Señor, de manera que ni siquiera por ti puedes jurar. Jesús dirá: en la justicia del reino basta con que digas sí, o basta con que digas no. Y lo que está más allá de esas simples palabras procede del maligno, que es el padre de toda mentira. Y llegamos al verso 38, que está relacionado directamente con un asunto que nosotros vamos a palpar en nuestro día a día. Las fricciones con las personas que están en nuestro entorno, personas muchas veces malas, perversas, que nos van a dañar. No sé si alguna vez les han pegado injustamente, si alguna vez los han abusado injustamente, si alguna vez les han robado, los han estafado, los han engañado y los han lastimado. Pues la reacción natural de un ser humano ante cualquier injusticia, ¿cuál sería? La venganza o la justa retribución. Y entonces el verso 38 nos dice: oísteis que fue dicho, todos juntos, ojo por ojo y diente por diente. Es una frase incluso popular fuera del cristianismo. El texto dirá todavía más allá: pie por pie, mano por mano, vida por vida. ¿Qué nos enseña la justicia de la ley en primer lugar? Punto número 1. Hablemos de la justicia de la ley en torno a la venganza. No pude hacer diapositivas porque andaba un poco ocupado, hermanos, y por ahí nuestro profeta encargado de hoy tuvo complicaciones, ¿verdad? Pero ya, sin diapositivas, yo creo que sí podemos, ¿no? Punto número 1. ¿Cómo dije? La justicia de la ley en torno a la venganza. Quiero preguntarles algo, hermanos. ¿Es justo el ojo por ojo y diente por diente o no es justo? Según la justicia de la ley, sí. Nomás díganme sí o no, porque lo que es más de esto. Cierto. ¿Es justo o no es justo? Ahora les hago una pregunta. ¿La ley es justa? A ver, vean conmigo Romanos, porque veo que ese detallito lo estamos perdiendo de vista. No pierdan el pasaje. Vean conmigo Romanos 7. Romanos 7, versículo 12. Lo vamos a leer todos en voz alta, ¿sale? ¿Lo tenemos? Sí. ¿Cómo dice? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora yo les pregunto, ¿el ojo por ojo, diente por diente es justo? Sí. Pues sí, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿El matar al adúltero es justo? ¿Cómo ven? Acuérdense, sí, porque la ley es justa. Pero lo que nos está enseñando Jesús no es solamente algo justo. Lo que nos está enseñando Jesús en contraste es una mayor justicia. ¿Se acuerdan del versículo 20? Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor. Entonces recuerde eso, lo que la ley dice es justo, pero lo que Cristo nos enseña es mayormente justo. ¿Me explico, hermanos? En ese sentido, la Biblia nos habla muchas veces de niveles de justicia, de diferentes tipos de sabiduría, por ejemplo, la sabiduría animal, terrenal y diabólica, y la sabiduría de Dios. Eso lo clasifica muy bien Santiago. El punto es el siguiente, que si yo le robo un tenis a Olivares, lo justo es que Olivares me quite un tenis a mí. ¿Me explico? Y esta regulación de la ley se daba
por dos razones fundamentales. Primera, ¿cuál era? Que el ojo por ojo y diente por diente aseguraba que el individuo no se cobrara más allá de lo que se le había agraviado. ¿Me explico? Es decir, que si yo le sacaba un ojo a David, él me sacara un ojo, siendo muy exagerados y literales con el texto. Pero si yo le sacaba un ojo a David, él no podía quitarme la vida. ¿Me explico? Entonces, por una parte, el mandamiento del ojo por ojo y diente por diente lo que busca es regular los actos de retribución o los actos de venganza. Y por otra parte, también buscaba asegurar que la gente más poderosa o la gente más acaudalada de aquellos días en el régimen de la ley, al abusar de una persona más pobre y miserable, la persona pobre y miserable tuviese la garantía por la ley de vengarse o encontrar una retribución justa. ¿Me explico? Es lo que buscaba hacer la ley de Moisés en aquellos días. Sin embargo, el ojo por ojo y diente por diente no se aplicaba así a la malagueña o a la mala, como nosotros pudiéramos pensar, ¿no? Es decir, si él me saca un ojo, yo le saco el suyo al otro día. Todo estaba regulado por algo que se conoce como el Concilio de Ancianos y los jueces de Israel. En otras palabras, si me sacaban un ojo, si Onán me sacaba un ojo, yo tenía que ir con los jueces. Los jueces tenían que inquirir en el asunto. Inquirir significa investigar con diligencia. Si había testigos de por medio, eso era garantía de que se iba a hacer justicia, porque el testimonio de 2 o 3 testigos es verdad. Y entonces los jueces daban una sentencia a Onán, y la sentencia era equivalente a lo que se me había hecho. Con el tiempo, los judíos ya en tiempo de Jesús habían evolucionado socialmente y ya empezaron a implementar cobros económicos por los daños físicos. ¿Me explico? Algo similar a lo que pasa en nuestros días. Atropellas a una persona y ya no te atropella a ti, ¿o sí? Te pide que pagues los gastos médicos, el seguro, los días de trabajo que perdió. Y en ese sentido los judíos evolucionaron como sociedad ya en tiempo de Jesús. Pero la ley a menos dio esas regulaciones sobre la venganza. Veamos algunos pasajes. Éxodo 21-24. Le voy a pedir a varón que lea Éxodo 21-24, a mi hermano Mario que nos lea Levítico 24-20. Van a repetir la cita para que los que no escucharon la escuchen otra vez. Mario, Levítico 24-20, y mi hermana Ángeles, Deuteronomio 19-21, por favor. Deuteronomio 19-21. ¿Quién guste empezar? ¿Varón? Éxodo 21-24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Notan eso? Es la cita del texto de Mateo, ¿no? Hermano Mario, por favor. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. ¿Notan eso? Exactamente igual. Mi hermana Ángeles va a leer desde el versículo 18, por favor. Deuteronomio, ¿qué dijimos? 19. Del 18 al 21. Escuchen bien ahí, porque Deuteronomio es un documento diferente. Miren, antes de que lea la hermana, ¿qué hace de Deuteronomio un libro diferente en la ley? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Qué lo hace diferente al Deuteronomio? ¿Saben por qué se llama Deuteronomio? ¿Alguien sabe qué es Deutero? Segundo. Nomos, ley. Se le llama la segunda ley, no porque sea una ley distinta, sino porque el Deuteronomio fue escrito probablemente en tiempos del rey Josías. No lo escribió Moisés probablemente, es lo más probable, primero porque habla de la muerte de Moisés, ni modo que Moisés escribiera su muerte, ¿no? Segunda razón, porque el Deuteronomio en sus registros históricos data del tiempo del rey Josías y pareciera que fue escrito por los sacerdotes y los sabios del tiempo de Josías. ¿Se acuerdan qué pasó en el tiempo de Josías? Se encontró la ley y se hizo una reforma. El Deuteronomio se escribe con la intención
de amplificar y explicar mejor lo que Éxodo, Levítico y Números no detallan. Por ejemplo, ¿se dieron cuenta que en el texto que leyó José y en el texto que leyó el hermano Mario solo decía ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, vida por vida? Nada más. ¿Detalla? No. Pero el Deuteronomio es más sabio en ese sentido, es una interpretación de la ley. De hecho, es la primera hermenéutica de toda la historia en la Biblia. ¿Y qué dice el verso 18, hermana? Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué es lo que busca hacer Deuteronomio? Explicar el proceso de cómo aplicar la retribución o la justicia. ¿Me explico? Si solo leemos Éxodo, ¿qué haríamos? Directamente vamos y nos vengamos. Deuteronomio lo que hace es decirnos cuál es el proceso. En ese sentido ya está evolucionando el sentido de la justicia. Pero ya como paréntesis nada más, no sé si han notado que Deuteronomio es el único que menciona cosas como el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a Dios. Éxodo, Levítico, Números no lo mencionan, porque precisamente lo que había perdido de vista el pueblo era el amor a Dios. Éxodo, Levítico y Deuteronomio no dicen que hay un solo Dios. El único documento que dice eso es Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, porque se hace precisamente en un contexto de reforma. Ahora, ¿es palabra de Dios o no? ¿Es la profecía de Moisés o no? Sí, porque están registrando lo que Moisés dijo. ¿Me explico? Están registrando lo que Moisés dijo, pero no lo escribió Moisés. Entonces, ¿por qué se le atribuye a Moisés? Porque dice Jesús, Moisés dijo, o también dice Pedro, Moisés dijo, profeta les levantaré, y eso viene en Deuteronomio. Se le atribuye a Moisés porque era palabra de Moisés, ¿me explico? Pero registrada por personas del tiempo de Josías. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿es justo lo que dice la ley sobre la venganza, sí o no? Sí es justo. Solo recuerden que en estos contrastes encontraremos un mayor nivel de justicia. Veamos lo que nos enseña Mateo otra vez. Bueno, la ley dice eso, pero yo os digo, como he dicho, y es mi punto de vista, el pero yo os digo no es una interpretación de la ley propiamente. De hecho, una de las preguntas más interesantes es ¿en qué momento Jesús está interpretando la ley? En toda esta sección, ¿en qué momento? ¿En qué pasaje? Si lo hacemos con honestidad, en ningún pasaje está interpretando la ley. En todos los pasajes está contrastando con la ley. No estando en contra de, pero sí superando por mucho la justicia de la ley. De hecho, si Cristo quisiera interpretar la ley en este pasaje, lo que diría sería, pero yo les digo, busquen a los ancianos, que los ancianos se inquieran bien, investiguen, ¿me explico? Pero lo que hace Jesús es dar por completo otra respuesta. ¿Y la respuesta cuál es, hermanos? Pero yo os digo. Esta expresión denota autoridad. Acuérdense que en el Evangelio de Mateo, una de las virtudes cristológicas que más se destacan es la autoridad de Jesús. Pero yo os digo, yo soy mayor que el templo, yo soy mayor que Salomón, yo soy Señor del día de reposo, yo soy mayor que Jonás, toda potestad me ha sido dada. ¿Y cómo termina el sermón? Los hombres admiraban de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad. Ese es uno de los énfasis, es decir, Él como Señor de la ley, como aquel que está por encima del día de reposo, y siendo la personificación de la justicia, nos va a explicar cómo actuar ante los actos de injusticia. ¿Me explico? Hace unos días, el domingo precisamente, saliendo del santuario, el hermano Filiberto dejó su carro estacionado en la entrada de una persona que tenía un letrero grande en letras amarillas y rojas que decía, si respetas mi entrada, yo respeto tu auto. Yo no sé por qué mi hermano Fili lo dejó ahí. Si lo está viendo ya sabe que no lo debe dejar ahí. Pero bueno, el punto es que nos dijeron, lo pueden quitar, pero de una manera muy agresiva. Éramos 4 contra 1, ¿verdad? Y el hombre nos dijo agresivamente, quítenlo de aquí, no voy a pensar que no tengan conciencia. ¿Tenía razón en enojarse? Sí. Bueno, aparte es inconverso, ¿no? Él no puede regular ese tipo de cosas. Pero cuando lo movimos nos dijo, no, y quiero que se quiten también de toda esta zona. No, entonces nos tuvimos que mover y nos quitamos.
le pedimos perdón, le pedimos una disculpa, pero la forma en la cual se dirigió contra nosotros fue una forma intencional para activar mecanismos de agresión. ¿Me explico? Y no sé si le ha pasado a usted, o no sé a quién se le activen los mecanismos de agresión de manera inmediata, como si fuera un Iron Man, al que le aplastan el botón e inmediatamente se empiezan a activar las armas. A ver, levante la mano. Son varios, ¿no? Somos varios. Entonces, ante esas situaciones que vamos a experimentar, ¿cómo vamos a reaccionar? La semana me pasó con un hombre que me pidió una carrera desde el centro hasta San Bruno, ¿no? Bien lejos, por la ruta 2. Yo dije, bueno, le voy a cobrar 150 pesos, no es cierto, algo moderado, ¿no? Y me dice, te doy 40 pesos, ¿no? Digo, pero son más de 10 kilómetros. Me dice, no, pero es lo que me cobran. Y se puso un poco enojado y yo le dije, no se preocupe, no pasa nada. Si yo reaccionaba mal con esa persona, realmente estaría actuando en contra de la ley de Cristo. ¿Me explico? Entonces, estos principios van a ser importantes. Punto número 2, 4 ejemplos de lo que significa no resistas al que es malo. 4 ejemplos de lo que significa no resistas ¿a quién? Al que es malo. Quiero que se acuerden de algo. Cuando Jesús dice, pero yo os digo, no resistas al que es malo, se refiere a eso. ¿Cómo vamos a actuar ante hombres malos? Ante gente o personas que intencionalmente nos quieren hacer daño. ¿Me explico? No nos referimos al contexto de la iglesia propiamente o al matrimonio, sino a gente que intencionalmente nos está dañando. Digo, en la iglesia se puede dar y en el matrimonio también. Pero digo esto porque va a ser importante para entender lo demás. ¿Cuál es el primer ejemplo que nos da el versículo 39? Dice, pero yo os digo, no resistes al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El primer ejemplo es una escena de ¿qué? De agresión física, ¿cierto? Ahora quiero que noten que no hay nada más efectivo para activar la agresividad de una persona que pegarle una buena cachetada, ¿cierto? Imagínense que por muy cristiano que sea usted, llega una persona y le pega una cachetada guajolotera. Ahora imagínese usted que esa persona hace tortillas de mano todos los días. ¿Cómo debe ver esas manos, no? Una cachetada de esas te produce ardor, orgullo, indignación, ¿me explico? Pero yo quiero que vea los detalles. El texto dice que la persona ha recibido un golpe o una bofetada en la mejilla derecha. Y para que me golpee en la mejilla derecha, ¿con qué mano me tuvo que golpear? Con la izquierda, que en Medio Oriente y en tiempos de Jesús y a la fecha, la mano izquierda es la mano que usan para hacer sus necesidades físicas, y regularmente con esa mano ni se saluda, ni se toma la mano, me explico, de otra persona. Y si te golpean con la izquierda, es porque la ofensa no solamente es física, sino también cultural, ¿me explico? Te están lastimando en todos los sentidos, te están ofendiendo tanto con el golpe como con la mano que están usando. Ahora, Jesús lo usa así de manera muy intencional, porque si alguien te va a dar un golpe regularmente, ¿con qué mano te lo da? Con la derecha. Ahora, si te lo da con la zurda porque es zurdo, también estaba mal visto ser zurdo. De hecho, no sé, pero hace años aquí la gente decía que ser zurdo era malo, ¿me explico? Pues en Medio Oriente se tenía esa idea de que usar la mano izquierda era algo malo, algo sucio. Y el hecho de que te peguen una cachetada o un golpe en la mejilla derecha con la zurda está indicando un acto de alta provocación, ¿sale? Pero ante esa situación Jesús dice de manera figurada, y explicaremos después esa figura, vuélvele también la otra. Obviamente Jesús no está promoviendo el masoquismo, ¿o sí? Porque cuando él lo golpearon, ¿se acuerdan? Puso la otra y les dijo, también en esta, ¿verdad que no? Es más, cuando a él le pegaron, él dijo, si he dicho mal, quiero que me digas en qué. Y si no, ¿por qué me golpeas? Pero lo que Jesús nos está enseñando con esta primer figura, con este primer ejemplo, es que tratemos de evadir la riña. ¿Me explico? Que tenemos que evadir la riña, la tenemos que evitar. Incluso tenemos que sufrir el agravio. Otra cosa importante, no solo es evadirla,
Incluso si evadir la riña va a implicar que me lleve mi golpe, pues entonces voy a sufrir el agravio. Ese es el primer ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Han estado en alguna situación así? ¿Alguna vez? ¿Sí? Bueno, dice el versículo 40, segundo ejemplo, ¿cuál es? Y al que quiera ponerte a pleito, imagínense la escena, alguien que te pone a pleito, ¿por qué? Porque te quiere quitar la túnica. ¿Alguna vez los han parado en la calle? Oye, dame tu celular, dame tus tenis, dame tu dinero. ¿Qué dice el texto? Dale también la capa. ¿Sabía usted que la ropa antes era muy cara? ¿Sí? ¿La ropa hoy es cara? Honestamente, hay de todo, ¿no? Pero hay ropa muy cara. Y si vamos al mercado donde vive la hermana Arcelia, los domingos hay ropa hasta de 5 pesos, ¿cierto? El punto es, ¿nos podemos cubrir con cualquier trapo hoy? ¿Sí o no? La ropa cara realmente solo es cara porque o es muy buena, de veras se puede diferenciar de la que es muy barata, o solamente es una marca que la gente compra por su bienestar emocional. ¿Me explico? Porque tienen tal vez una baja autoestima, porque la realidad es que en nuestro mundo esa es la realidad de la ropa, ¿no? ¿Es funcional? Si es funcional y es barata, pues qué bueno. Y si hay algo peor, pero tiene una buena marca y lo compro, pues estamos hablando de un poco de insensatez, ¿o no? Pero bueno, ya cada quien es libre de hacer lo que quiera con su dinero, ¿no? Si me quieren regalar una ropa, que sea de marca, por favor. Ah, cierto. En aquellos días la ropa era muy cara, tan cara que cuando a Jesús lo crucifican, ¿sí recuerdan lo que pasó? Los soldados echaron un volado por la ropa. La gente no tenía tantas mudas de ropa como hoy. Mi esposa y yo tenemos, un montón de ropa que se acumula y el bazar llega ropa y yo creo que todos estamos igual, ¿no? Tenemos ropa que ni ocupamos. Las mujeres, ¿cuántos zapatos tienen? No saben ni decirnos el número, honestamente, porque tienen muchos zapatos, ¿o no? Y ven otros zapatos a la media hora y dirán, también eso lo necesito. El punto es, hermanos, que los judíos usaban una túnica que era un tipo de bata que los cubría del frío. Aparte, esa bata regularmente era fresca, pero a veces se endeudaban con alguien. Y la ley enseñaba que si te endeudabas con alguien y no le pagabas, que esa persona tenía la obligación de quitarte la túnica. Si tenías otra túnica, pues tenías que rifártela todo el mes con esa túnica nada más y a ver cómo le hacías, ¿no? Y si solamente tenías una, tenías que quedarte encerradito en casa porque al que le debías se quedaba como prenda de garantía con la túnica. La ley enseñaba que esa persona te la tenía que regresar en la noche, porque en la noche el frío y la temperatura son muy fuertes, ¿o no? Y al otro día se la tenías que volver a dar porque le debes dinero. ¿Me explico, hermanos? Vean conmigo el texto porque si no, van a pensar que les estoy inventando algo por ahí. Éxodo. Voy a implementar esto con los que me deben, próximamente. Ah, cierto. Éxodo, ¿lo tenemos? Es Éxodo capítulo... ahorita les digo. Éxodo 22. Es que ya la memoria nos falla. Versículo 25. ¿Sale? Principios para el préstamo de dinero entre hermanos. Vean qué importante, ¿no? Porque luego los hermanos quieren aprovecharse de los otros hermanos cobrándoles intereses. No sé si les ha pasado así alguna vez, ¿no? Hay un pastor que me acuerdo era prestamista, ¿no? Y cobraba el 10%. Digo, hermano, eso no es bíblico, menos para un pastor, ¿no? Dice el versículo 25, cuando prestares dinero a uno de tu pueblo, ¿sí dice así? A uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás, ¿qué? Usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, ¿ya ven? ¿Sí le podías quitar la túnica o no? ¿Pero qué dice el texto? A la puesta del sol. Imaginemos que yo le debo dinero a Olivares, ¿no? Y él me dice, ¿sabes qué? Pero dame la chamarra como prenda de que me vas a pagar. ¿Se la podía llevar todo el día o no? Pero en la noche me la tenía que regresar. Y al otro día temprano
Otra vez se la daba hasta que yo le pudiera pagar. ¿Me explico? Ahora, Cristo está diciendo en Mateo, para que entendamos mejor el asunto. Si alguien te pone a pleito y dice, oye, no me estás pagando lo que me debes, dame ya, dame algo, dame tu túnica. ¿Qué dice Jesús? Dale también la capa. O sea, imagínense, la túnica es la ropa que tenemos por debajo, ¿no? La ropa delgada. Y la capa venía a ser un tipo de abrigo, ¿me explico? Con el que se tapaban del frío. Si le quitaba la túnica, ¿qué le quedaba? La capa. Pero Jesús está diciendo, si te dicen, ya págame lo que me debes, te ponen a pleito, se ponen pesados de manera agresiva y mala. Dice Jesús, tienes que estar dispuesto a pasar el frío. Dale la túnica y dale también la capa. Incluso es una exageración, ¿no? Le das la túnica y le das la capa. El tercer ejemplo, versículo 41, es otro ejemplo que se daba en tiempos de Jesús. Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. No sé si sabían este dato, yo creo que sí, que en tiempo de Jesús, los funcionarios romanos tenían el derecho de pedirle a los judíos que cargaran con ellos 1 milla, una carga de 1 milla. Es decir, si yo era romano y me encontraba a David en la calle como judío, él está esclavizado o subyugado por mi imperio, yo era soldado o funcionario, y David tal vez estaba bien ocupado trabajando o en algo, le decía, hey, tú ven para acá, te vas a cargar esos troncos de leña y los vas a llevar 1 milla, allá los vas a dejar. ¿Me explico? Y estaba obligado. Y regularmente la gente que pedía esto lo hacía de mala manera, con un maltrato. ¿Me explico? Porque eran personas que estaban conquistando y subyugando. Una vez que él llevara la carga por 1 milla, era libre. Solo tenía que hacerlo una vez al día. No sé si se acuerdan que cuando Jesús lleva la cruz, ¿sí se acuerdan? Los soldados romanos, ¿qué hicieron? Le pidieron a un hombre llamado Simón de Cirene que cargara la cruz por 1 milla. Era su obligación, no se podía negar, porque si se negaba lo golpeaban, lo castigaban, ¿me explico? Pero Jesús dice, si te piden que lleves 1 milla, ¿cuántas debes llevarlas? Ve con él 2. La misma idea, dale la capa, ve 2 millas. Y el último ejemplo que nos da en el versículo 41 dice, 42, perdón, al que te pida, dale. Dale en el buen sentido, porque algunos lo van a interpretar mal. Al que te pida, dale. Pero no se refiere a eso como el dale, dale, dale. Al que te pida, dale, lo que significa que al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea, estamos hablando de un contexto de gente mala, que nos dice, dámelo, y te lo quita. Dáselo. Esto nos lleva a varios principios, hermanos. Termino con esto. Punto número 3. Principios para contrarrestar la maldad. Porque aquí la idea de Jesús es que la justicia del reino es mayor a la justicia de la ley, porque aunque la ley contrarresta la maldad a través del terror, es decir, la ley siembra el terror. ¿Me explico? Porque si José me quita la vida, le quitan la vida. ¿Y el terror se siembra en quién? En los testigos de la sociedad que ven cómo se actuó con el que actuó mal. Entonces la maldad se contrarresta a través del terror, del temor, del castigo. Pero Jesús en la justicia del reino nos enseña a contrarrestar la maldad a través del amor. ¿Me explico? Y el amor en ese sentido manifiesta 3 principios importantes. Primer principio, inciso A. Evitar el conflicto con el que es malo. Eso es lo primero que ya vimos. Los ejemplos nos enseñan que a toda costa debemos evitar el conflicto con el que es malo. En la tarde iba en Murillo Vidal y un motociclista, no sé qué le dijo a uno de los chicos que lavan parabrisas, que regularmente están en una condición influenciada por sustancias, ¿no? Y no sé qué le dijo, se hicieron de palabras. El motociclista no fue prudente y la otra persona le pegó, lastimó su moto y lo lastimó a él, y se hizo un zafarrancho en la calle. El punto es que si el motociclista tal vez le hubiera dado un peso o simplemente hubiera evitado el comentario, se hubiera evitado toda esa situación, ¿no? El punto es que no contrarrestó el mal.
Obviamente no es cristiano, pero nosotros vamos a contrarrestar el mal en la medida que nosotros evitemos el conflicto. Ahora, hay conflictos que no vamos a poder evitar. Y hay conflictos en los cuales vamos a poder luchar a través de ciertas vías que nos permite Dios en este mundo. Pero recuerden una cosa, ¿el sistema de este mundo es corrupto o no? Es como cuando los cristianos quieren demandar o denunciar, lo cual no está mal, pero en algún punto incluso puede ser que la injusticia triunfe. El punto es que el único recurso factible va a ser evitar a toda costa el conflicto. ¿Me explico? Evitarlo, y si ya estamos en el conflicto porque definitivamente no se puede evitar, tratar de buscar sabiduría de Dios para no activar mecanismos que lo puedan agravar. ¿Me explico? Es muy importante. Hace tiempo yo tenía una deuda con una persona de una propiedad. Quedamos en un trato de una cierta cantidad, y cuando le digo le voy a liquidar ya todo, me dice necesito otra cantidad que no estaba pactada, que era injusto. ¿Cómo creen que me enojé en ese momento? Me molesté, me indigné, pero entonces hablé con un hermano y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Déselo, y me citó este pasaje. Déselo porque si no se lo da, la persona va a actuar mal también. Y van a llegar a una instancia legal, porque el punto era llegar a una demanda, ¿me explico? Por una cuestión de no validar un contrato como estaba estipulado. Y entonces, reflexionando y dándole el dinero que me pidió, me di cuenta que si yo hubiese actuado a la manera de este mundo, justamente porque era justo, la demanda hubiera sido justa y tal vez la hubiera ganado, lo más probable. La realidad es que me iba a gastar el mismo dinero, se iba a activar la maldad en esta persona de manera descomunal, me explico, y la relación iba a terminar muy ríspida. Cuando le damos el recurso, inmediatamente su actitud cambia. ¿Obtuvo lo que quiso o no? Sí, pero el punto es que pudimos evitar la maldad en ese sentido, hermanos. Un hermano en Cardel me dice, mi padre me regaló un taxi. Hace tiempo, hace años, es el patrimonio de mi familia, con eso sostengo a mi casa, a mis hijos, y ahora mi padre, que está anciano, no sé por qué, pero me dice que quiere que le regrese todo el taxi, la concesión y el carro. ¿Qué hago, hermano? Si es todo el haber de mi casa. O como amigo y como hermano uno quisiera que no, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿qué dice, hermanos? Al que te pida, dale. Y hay que ver las cosas buenas, hermano. Le dije, véalo así, Dios le permitió durante mucho tiempo generar recursos a través de eso, ¿no? Su padre se lo regaló, está a su nombre ya, pero si él se lo está pidiendo, usted por testimonio déselo, y el Señor le va a restituir en su momento. Evitar el conflicto con el que es malo. Mire, si usted como cristiano no evita el conflicto y busca el conflicto porque le gana su carne, su orgullo, su furia, usted va a terminar lastimado emocionalmente, físicamente, emocionalmente, porque en este mundo perverso los malos regularmente siempre van a triunfar. ¿Me explico? Es más, en un negocio, cuando se une en yugo desigual un cristiano con un inconverso, el inconverso buscará la forma de ganar o no, de estafar a toda costa. Usted ya no tiene que hacer otra cosa más que evitar el conflicto, sufrir el agravio, porque los hijos de este siglo son más astutos que los hijos del reino. ¿Me explico? Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que subyugarse a gente perversa. ¿Se acuerda de Jesús? Cuando lo golpearon, simplemente dijo, ¿por qué lo haces? Cuando lo interrogó Herodes, ¿qué hizo? No le dijo nada. Pilato, solo le dijo Pilato, ¿cuál es la verdad? Y Jesús no le respondió. Cuando los soldados lo golpeaban, él enmudeció, porque a veces ante este sistema mundano no vamos a lograr mucho, pero el Señor dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Y eso es lo que el texto dice. Algunos dirán, hermano, ¿pero qué hay de Hitler? Platicaba con el hermano Mario cómo sufrieron los polacos. ¿Se acuerda usted? Pareciera que se ensañaron los rusos, los alemanes, los romanos, un pueblo que ha sufrido muchísimo. Pero el punto es que los grandes criminales de la guerra, de la Segunda Guerra, los más grandes criminales de la Segunda Guerra, no fueron juzgados. Los que fueron juzgados fueron gentes de abajo. Pero los más grandes criminales de guerra escaparon, llevaron una vida muy tranquila.
pero sabemos que el Señor los va a juzgar, porque lo ha prometido. Segundo principio, aparte de evitar el conflicto, hacer bien al malo. Inciso B, hacer bien al malo. Y ya es donde tenemos un reto muy fuerte, ¿no? Hacerle bien. ¿Y cómo le hacemos bien al vecino que siempre pone su tráiler para que no suba nuestro pequeño carro en una rampa que está súper inclinada y que cuando llueve patina? ¿Cómo le hacemos? Bueno, probablemente la técnica no va a ser decirle muévalo, vecino, no sea inconsciente. Tal vez la técnica sea ir al Costco por un pastel de chocolate y llevárselo, ¿no? Y ya después decirle, fíjese vecino que ahorita que estamos comiendo chocolate con café, como que me cuesta un poquito subir la rampa. ¿Cómo ve usted? ¿Se podrá mover eso? ¿Será que el pastel lo ablande? Claro que sí, ¿a quién no lo ablanda un pastel de chocolate, no? Entonces, tenemos que ser sabios. ¿Qué hacemos con el vecino que regularmente se sube a la azotea sin pedir permiso? No sabemos si nos quita agua del rotoplas. Bueno, pues le llevamos unos helados, unas paletas cubiertas de chocolate. Ya después está contento, ya no se sube, ¿me explico? Pero si no somos sabios, lo que vamos a provocar siempre va a ser tensión, problemas, fricción. Hacerle bien al malo. Hágale bien al malo. La gente mundana no se espera que usted le haga bien. De hecho, han pensado que los quiero envenenar. No sé si me explico. ¿Por qué nos trae algo? ¿Por qué nos trae algo de comer? Seguro usted nos quiere envenenar. Nosotros le aventábamos gallinas negras y él nos trae algo de comer. Vea conmigo Romanos. Romanos, por favor, capítulo 12, verso 17. Dígame usted si esto amplifica un poco más lo que dice Jesús. 12, 17. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tiene? Sí. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Notan eso? Si es posible, ¿qué significa eso? Que no siempre va a ser posible, ¿o sí? Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, también tenemos límites, donde ya no podemos hacer más, pero en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué le vas a dar? Un pastel de chocolate, dijimos, ¿no? Dale de comer. Si tuviere sed, una Coca-Cola bien fría. Ahí tal vez no le estemos haciendo mucho bien, pero si hace calor, désela. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Lo que está diciendo es que el juicio se está acumulando sobre él mientras tú le haces el bien. No como los hermanitos, ¿verdad? Que llega un balón a su patio, inmediatamente agarran el cuchillo, ¡pam!, lo ponchan, ¿no? Y esos chamacos deben entender que aquí no es cancha, ¿no? O esos hermanitos, ¿no? Que no quieren que nadie se estacione en su casa enfrente. Bueno, mire, yo tenía una vecina que se ponía en la cochera y no me dejaba entrar, ¿no? Pero teníamos que ser sabios porque esa vecina sabía que éramos cristianos, ¿no? Entonces, hay hermanos que dicen, soy manso, eso sí, pero no menso. Pero no es correcto, hermanos. Tenemos que aprender a hacerle bien a los malos. Si usted va a chapear su jardín, chapee el del vecino, ¿me explico? Si va a regar sus plantas, rieguelas del vecino. Si usted compra una botanita, llévela al vecino. Al vecino más malo, ¿ya lo tiene en mente? Al más malo de todos. A ese hágale bien. Porque la Biblia nos enseña que con eso incluso el hombre puede llegar a la conversión. Inciso C, termino con esto. El Señor nos habla de la disposición para sufrir el agravio. Disposición para sufrir el agravio. En el caso del que le dio la bofetada, ¿cuál es el agravio? Pues la cachetada. Y si lo dejó inflamado y chimuelo,
Pues ese es el agravio, ¿no? Algunos han sufrido agravios tal vez de parte de mía, pero yo no era cristiano. Y el Señor ya me perdonó y también ellos me perdonaron. Ahora, el que lleva la carga, ¿cuál es el agravio? La carga, pero se imagina un judío enfermo, viejo, anciano, con alguna enfermedad, el agravio era grande. Pero el Señor dice, sufre el agravio. Es lo que está diciendo el Señor, confía en mí. En el caso del que le quieren quitar la túnica y da la capa, ¿cuál es el agravio? El frío, ¿me explico? Aprendamos, hermanos, a sacrificarnos no solamente por nuestros amigos, sino también por nuestros enemigos. Y esto nos lleva a otro tema, el amor a los enemigos. La justicia de la ley dice, ama a tu prójimo. No es difícil, ¿o sí? Mi prójimo son ustedes, los que veo siempre, los que están cerquita. Pero la justicia del reino dirá, ama. Alguien dirá, pero es que la justicia de la ley nunca dice, odia a tu enemigo. No lo dice, ¿verdad? Pero sí dice, mátalos, arrasa con ellos, con su ganado, con sus niños, con sus bestias. Está por demás que diga otra cosa, ¿no? Está muy claro que el pueblo era muy exclusivo y los pueblos de alrededor eran exterminados por el solo hecho de no ser de Dios. Sin embargo, dentro de 8 días, nuestro hermano Israel, ¿verdad que sí? Nuestro hermano Israel, sin falta, nos va a explicar lo que significa amar a los enemigos. ¿Preguntas, hermanos? Aquellos que estaban maquinando tal vez una venganza en esta semana. A ver, hermano David. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, donde alguien que te quiera quitar algo, hay alguna excepción por ahí. Lo digo porque hace varios años, yo creo que aquí también sucedió, en el lugar donde yo vivía en Tamaulipas, había mucha violencia y había grupos de crimen organizado que no necesariamente porque tú hicieras algo contra ellos, sino meramente porque ellos lo hacían por pura diversión, ¿no? Pero el detalle es que hubo muchísimos casos, y creo que todavía pasa por aquí cerca, no estoy muy seguro, en donde había camionetas de estas personas que paraban otro coche al azar y bajaban a las mujeres que iban en ese coche y se las llevaban, y a los hombres los dejaban allí. Y las mujeres evidentemente nunca jamás aparecieron. Entonces, en ese caso, o sea, si a mí lo que me quieren quitar es mi teléfono, pues ok, entiendo, se me quieren quitar mi cartera también, pero si ropa lo quieran, pero si me quieren quitar a mi esposa, si me quieren quitar... Es que el hermano ya se fue a lo que más quiere, ¿verdad? O sea, es como... Pues es el ministerio. Sí. Yo no sé si en este caso... Bueno, evidentemente, hermano, ante una situación de esa naturaleza, tú tendrías que oponerte a que se lleven a tu esposa, a tu hijo, a tu madre. Sin embargo, muchas veces Dios nos va a librar de eso. En otras ocasiones Dios va a permitir que esas cosas tan trágicas pasen en la vida de un cristiano, porque eso ha pasado. Pero sí tienes la obligación como cabeza, como protector, de poner tu vida por ella. O sea, tal vez no es tu intención lastimar a la persona, matarlo, pero sí vas a forcejear probablemente, sí vas a defender a tu esposa en la medida de lo que tienes. Pero obviamente la intención y el ideal es, por una parte, evitar la fricción. Si está dentro de tus posibilidades, evitar, por ejemplo, si vinieran a cobrarnos una cuota, no la pagaríamos, evidentemente. Simplemente huiríamos como lo hizo el Señor. Huiríamos como lo hizo Pablo. Esa es la idea, huir, evadir. Y en algún punto incluso, pues sí, vamos a tener que colocarnos en medio para salvar a nuestra familia. Pero recordando que el Señor tiene siempre el control de esas situaciones y que nos puede librar, ¿no? Y bueno, que todo eso ocurre con un propósito, ojalá y nunca lo experimentemos. Pero sí, evidentemente, si alguien se quiere llevar a mi esposa, yo traigo en el coche el Salmo 91 bien afilado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, hermanos, Dios nos cuida, pero si alguien se quisiera llevar a alguien de mi familia, incluso si fuera un hermano de la iglesia,
como pastor me siento obligado, ¿no? Aunque fuera más viejo que yo y fuera varón, yo me sentiría obligado a dar mi vida porque es una oveja que Dios me encomendó. Entonces, no se trata de que yo lo voy a lastimar, pero sí forcejear tal vez para que no se cometa algo peor, ¿no? Pero evitemos eso, ¿no? También Dios nos cuida y muchas de estas fricciones a veces se dan, no en todos los casos, por nuestra falta de sabiduría. Dice que el abusado ve el mal y huye, mas el simple pasa y recibe el daño, ¿no? Entonces, tengamos conciencia nada más de eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, por ejemplo, cuando hay un matrimonio y el esposo no es creyente y golpea a su esposa. O sea, constantemente golpea y la esposa puede decir, pues me dio uno, pues recibo la otra, ¿no? Como la otra y así está durante ese proceso. ¿Ahí también aplicaría? Pues sí, ella no se debe propiamente de divorciar de él, pero sí tiene que separarse de él. Es diferente, ¿no? O sea, que huya. Que no puedes estar ante alguien que te está matando a golpes. Cuando a Pablo lo querían matar en Damasco, ¿qué hizo? Escapó colgado de una canasta, ¿se acuerdan? Entonces, la mujer, si es cristiana, se tiene que ir, se tiene que refugiar con gente de confianza, tiene que ser aconsejada por hermanos. Y los hermanos tienen que orar por este varón, tienen que ver la forma de llevar el mensaje. Y si la situación es crítica, incluso, pues, en este caso, acudir a los sectores indicados, ¿no? Y presentar ahí tal vez una denuncia y que la persona llegue a las autoridades y ya encerradito irlo a visitar para llevarle el mensaje. Él sigue siendo su esposo, ella sigue siendo su esposa, ella va a confiar en que Dios en prisión lo va a transformar. ¿Me explico? Entonces es lo que yo aconsejaría, no sé si más o menos me explico. Pero no se trata de que te pegó, hermana, pues usted aguanta y confía en Dios. Yo creo que otros 3 puñetazos sí los aguanta bien. No se trata de eso, ¿no? Porque si no la va a matar. Entra el mismo principio, el abusado ve el mal y huye. Ahora que si su esposo simplemente se enojó, no vaya usted ya a escapar de casa y diga, hermano, ya me fui porque era enojoncillo. Entonces, o sea, aquí hay niveles a considerar, ¿no? También puede pasar esto, si un esposo de repente cristiano en el acto de la discusión le suelta un golpe a su esposa, que puede pasar. Esto no significa, hermana, ya denúncialo y mételo a la cárcel, ¿no? O sea, fue una situación que probablemente no se debió de dar. Y platicar con los dos, dar consejería, pero si ya es una cuestión constante, ahí sí ya tendríamos que actuar diferente, ¿no? Porque también pasa del otro lado, ¿no? Que la hermanita se enoja y el hermano se enoja y la hermana le suelta una buena cachetada y pues tampoco vemos a los hermanos denunciándolos, ¿no? O sea, es una situación que se salió de las manos probablemente. Pero aquí estamos hablando ya de una situación más constante que se está agravando cada vez más. Una práctica, sí. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, estamos despedidos, hermanos. Que Dios los cuide mucho. La predicación estuvo tan profunda que hasta Yoyi se está llorando.